Hola, buenas noches. Hoy en mis ecoreflexiones, por allá me está saludando mi señora. En mis ecoreflexiones voy a hablar de el significado ecológico del pesebre, lo que yo concibo, lo que yo pienso de eso, por supuesto. O quizás los que muchos pensamos en estos asuntos. Entonces yo voy a hablar del pesebre. Realmente me parece un tema demasiado interesante, muchachos. Vean. Miren eso. Miren lo que les voy a contar del pesebre. La palabra pesebre, eso viene de un latín, del latín. Quiere decir cuenco donde se almacenan alimentos. Entonces vayan mirando esa dimensión ecológica del pesebre. Esa interpretación que se le puede dar, cuenco donde se almacenan alimentos. Y él permaneció en su primer instante de vida, si se puede hablar, permaneció, nació en un cuenco, es decir, en una gruta. Entonces ahí viene el significado de la gruta, ¿eh? La gruta como casa de Dios, como casa de todas las cosas que se mueven, todas las cosas que tienen sentido. Entonces la gruta que abriga, y el pesebre que alimenta a los animales. Y nosotros no somos la excepción. Nosotros necesitamos de esa gruta, de esa guarida, de ese hogar. Entre otras cosas, la palabra hogar, antes de que se me olvide, viene de hoguera, de ese sitio que se calienta y se congresa a la gente a través de la cocina, a través de lo que los va a alimentar, a través del calor. Entonces ahí viene la palabra hogar. Bien. Entonces tenemos primero la gruta como significado de guarida, de vivienda digna. Porque es que el niño de Dios nació en una vivienda digna, nació en un lugar donde había alimentos para animales. Eso es demasiado significativo. Es decir, esa universalidad de lo que se dice, alimentos para animales. Nunca se dice alimentos para un hacendado, ¿no? Alimentos para animales. Nosotros, desde el punto de vista de la economía ecológica, somos seres en el consumo. Nosotros comemos, a nosotros nos comen. Comemos oxígeno, hidrógeno. El recurso de agua no la bebemos, que es otra forma sublime de comer. Entonces, él nació en un lugar donde había alimentos para animales. ¿Y en qué momento nació? Eso se los voy a decir luego de decirles algunas cositas. Miren ustedes, vean. El niño nació varón. Tremenda complicación tendría yo darle un sentido sexista o de género a ese nacimiento, pero un varón con carita de niña, con carita de mujer, un varón que tenía de todo un poco, así de sencillo. ¿Sí? Y todo lo tenía. Miren lo que hay alrededor del niño Dios. Hay una madre que lo cuida, que lo abriga. Esa madre es como un medio ambiente.
todas las cosas buenas en cuanto te rodean. En cuanto de una vez u otra vez te resultas relacionado con todo eso, es lo que significa la madre. Esa relación íntima con todo. Ese es el término mujer. Y como dice Leonardo Boff, cuando se habla de mujer, se refiere también a esa mujer que hay en los hombres. ¿Sí? Entonces, esa mujer abnegada, no sumisa. Yo no creo que la Virgen María haya sido sumisa. Lo que pasa es que San José era un hombre muy bueno. Fíjese, un hombre bueno. Ubíquese en el contexto cultural. ¿Qué es bueno en esa época? ¿Qué era de sabios en esa época? Y era ejercer la carpintería, trabajar la madera. Y eso tiene un significado muy grande, trabajar el árbol. Nos estamos comiendo el árbol. San José se comía el árbol en su tallercito de carpintería. Y tenía herramientas con hierro. Fíjense entonces la relación de la herramienta y todo ese tipo de cosas que hizo posible que el niño de Dios creciera y que San José le diera un ejemplo de trabajo. Que le diera lo necesario porque, bueno, hasta ahora la historia creo que no diera, ni va a decir porque de todas maneras es esa historia, de que el niño Dios aguantó hambre. Si ayunó fue porque quiso. Las personas tienen derecho a no comer y él ejerció ese derecho a no comer. Entonces fíjese, un hombre trabajador, carpintero, relacionado con la madera, relacionado con la vida, relacionado con el oxígeno, y una mujer que se dice linda, bien. ¿Era María así de linda? ¿O es que el lindo lo debe ver uno? Porque es que es ser la madre de Dios, uno ve a cualquiera lindo. Y entonces fíjese que tan ecológico esa mirada es inclusiva. Da la posibilidad de interpretarlo en un universo, y esos universos inclusivos son los que hacen muchas veces la convivencia, la paz. Y es ese niño que nos ha traído paz, dice un villancico por ahí. ¿Sí? Y miren los pastores. Hay pastores y hay ovejas. ¿Qué significa pastores? Porque a los curas y a los sacerdotes y a los obispos y a los papas y a los que se dedican a criar ovejas y pastorear el ganado se le dicen pastores? ¿Qué significa la oveja para el pesebre? Significa humildad, mansedad. ¿Qué significa el burrito? El burrito significa sumisión, mansedad. Pero también, ¿qué significa que haya un buey? Significa la fortaleza, la resiliencia, la capacidad de adaptación a lugares más difíciles, ¿sí? Y lo más hermoso de estos muchachos es que ellos eran la calefacción del niño Dios a través de su wow, a través de la exudación de su piel. Entonces fíjense que tenemos un elemento de aires de cambio térmicos a través del contacto y la interacción con la naturaleza, aires de calor, transmisión de energía calórica. Eso somos cada vez que nos movemos, cada vez que hasta que nos podrimos somos energía también. Entonces, esas ovejas tan hermosas
Vean por allá, por allá. Eso significa que uno debe ser tranquilo, aportar, ser buena lana, ser buena lana. Que significa en un buen lenguaje ser un parcero bacano o ser buen pan. Bien, los pastores, la gente que trabaja, la gente que se entrega, es el que sabe cuándo se cosecha el pasto, cuándo hay que caminar largas jornadas para ir a nuevos pastizales, llevar sus rebaños. Y en ese tiempo, obviamente que las ovejas aportaban abono orgánico a los suelos, a que el bosque reviviera, a que el bosque caminara, a que la hierba estuviera siempre presente. Por eso es que ustedes en los pesebres ven musgo, y si no ven musgo, ven mucho pino, ¿sí? Y en algunos pesebres, usted me dirá, profe, pero yo he visto pesebres, que son como desiertos, así como en el Sahara, sí, porque Belén estaba situado allá en esa Asia, en esa Judea, tan cerca de los desiertos y tan cerca de ciudades tan secas como Jerusalén, Entonces allá nació el niño Dios, allá nació ese Dios, que cualquiera que sea la idea que usted tenga de Dios, vamos a estar de acuerdo, porque yo tengo de Dios todas las miradas del mundo, ¿sí? Y siempre lo asocio con un Dios no violento. Entonces el niño Dios tenía un buey no violento, un burro lleno de mansedad no violento, unas ovejas que representan la no violencia, unas pastoras que casi siempre se les ve con un cántaro de agua, ¿sí? Una de las imágenes que más me gusta a mí, pues siempre por el niño Dios, por lo que representa, por el niño que todo lo tenía calefacción, tenía una madre, tenía un padre, tenía armonía, tenía espiritualidad, tenía amor, tenía familia, tenía quien lo abrigara, quien lo pensara, quien esperara a que Herodes se haya ido, se haya muerto, para volver a su Belén de Judá. Sí. También quiero hablarles de un aspecto cuando el niño Dios nació en el siglo I. El mundo tenía casi 444.000 habitantes, más o menos. Pero sé que se demoró casi que 1000 años, desde el año uno al otro, en aumentar, por ejemplo, en 75 millones de habitantes, ¿sí? Y quizás menos, 70.000 habitantes. En fin, me estoy enredando con esa secuela. Lo que yo sí sé porque de eso sí estoy muy seguro, no tanto los números de población, yo sé que eran muy poquitos. En Belén eran 4.400. Entonces ahí sí estoy diciendo, ese mundo demográfico no es que en el mundo hubiesen 4.400, sino que en Belén de Judá
donde nació un niño Dios, había 4.400. Ahora hay 34.000 y hubieran crecido más si no hubieran sido desplazados y muertos por la guerra. Ese Belén de Judá hace parte de esas franjas en Cisjordania, y esa franja está en pelea, está en guerra. Entonces ese niño de paz, fíjese de dónde nació y cómo evolucionó a lo que Belén es hoy. Si imaginan ustedes ese mundo de pastores, de grutas, porque era muy común en las grutas, ¿sí? Los mejores pastos eran donde había mejores grutas, porque allá se escampaban los pastores. Ya después de que aprendieron a hacer sus casas, en este pesebre no tengo ninguna casita para ovejas, ¿sí? Porque esta es la casa principal donde todos cabemos si sabemos vivir, si somos inteligentes en el manejo del mundo. En fin, se me olvidaba hablar de los 3 reyes magos. Sí, Melchor, Gaspar y Baltasar. Increíble. Representan la ofrenda que el ser humano, así sean reyes, hay que darle a la naturaleza. Porque cuando yo hablo del niño Dios, estoy hablando de naturaleza. Sí. Así que muchos han amado al niño Dios cada vez que amen la naturaleza. Entonces, el asunto es este, ¿verdad? El pesebre es paz. Los Reyes Magos son esas ofrendas, esos asuntos, esas alabanzas que nosotros debemos en el incienso, en la mirra y en el oro. Eso significa dar, recibir, gratitud, reconocer que hay algo grandioso en medio de nosotros, que se llama ese Dios natural, ese Dios verde y de todos los colores. De todo un arco iris era ese Dios. Bien, se me olvidaba la estrella y el ángel. La estrella significa luz. La luz nos conduce a caminos. Y son esos caminos que debemos andar, como lo hacían en ese tiempo los pastores, en armonía con la naturaleza. Esa luz que llega, esa luz de fe que llega. Esa luz que llega sin intermediarios, porque es que eso es como lo más importante. Dios es tan grande que no necesita intermediarios. Necesita que hablemos de Él cada vez que tomemos un café. Y me dice, pero usted todavía cree en esos cuentos. Y yo diría, ay muchachos, vean, porque he visto cosas fenomenales, y esas cosas fenomenales yo creo que provienen de unas fuerzas extraordinariamente buenas. Es decir, yo he visto paisajes y nuevos paisajes. Veo retratado ese niño Dios, ese Dios verde. Esos pastores, esas ovejas. Incluso de joven yo soñaba con haber sido un pastor. Y ahora a mi edad, cuando puedo, me he visto de pastor. Bien. El significado ecológico del pesebre.
las palmeras con sus cocos, en ese coco está el agua. Y pesebre que se respete debe tener un poquito de un espejito, una fuentecita y unos pececitos de plástico, mínimos unos pececitos de plástico. El pesebre que se respete debe tener un muñeco de trapo. Así sea muy clásico, muy bíblico, debe tener un muñeco de trapo. Eso le pone la gracia, le pone el saborcito. Y cuando hablo de gracia y saborcito, esa dimensión ecológica que tuvo el pesebre para inspirarnos a nosotros los cristianos a celebraciones tan bonitas como es una cena navideña, como ese día en que creemos que nació esa fuerza misericordiosa y grande que representaba todos los tiempos. Que nos dio esa cultura gastronómica casi dulce que cualquier cosa, porque uno come más natilla que chorizos, de eso estoy seguro yo. Sí. Ustedes dirán ahora que hablo con natilla con chorizo que hay pobres que no acceden a un plato de natilla y de chorizos en diciembre, y eso es verdad. Pero la pregunta es, ¿el niño Dios nació con esas falencias? Nadie ha hablado si el niño Dios pasó por una época de hambre. Ya sabemos que de ayuno sí, pero de hambre. Entonces, mirándolo todo esto que significa el niño Dios, dice realmente, llega uno a la conclusión por qué se ama a la naturaleza. ¿Por qué se ama la naturaleza? Porque comprendió esa magia que tiene un pesebre, o que tiene todos esos lugares donde han nacido muchos niños, muchos dioses. Siempre hay luz. Esos dioses de las tinieblas, eso es invención literaria.